Límite en funciones trigonométricas. Estamos hablando nosotros de la sustitución en forma directa para calcular un límite. En las funciones trigonométricas, eso es posible solamente cuando el número c o el valor c pertenece al dominio de la función. Si empezamos con las funciones más simples, seno y coseno, por ejemplo, la sustitución directa se va a cumplir siempre porque la función seno tiene como dominio a todo el conjunto de los números reales. Entonces, cualquier valor que yo tome para c, voy a poder hacer la sustitución en forma directa. Lo mismo sucede con coseno. También es válida la sustitución directa porque el dominio de la función coseno son todos los números reales. Esto quiere decir que nosotros podemos tomar cualquier punto del dominio y aproximarnos a él por ambos lados, y el límite siempre va a tender al mismo valor por ambos lados. La situación especial se da en la función, por ejemplo, tangente, porque la función tangente tiene un dominio que tiene sus características especiales. La función tangente es una función derivada. Le podemos llamar derivada porque la función tangente se la obtiene haciendo seno sobre coseno. Al presentar la función tangente como seno sobre coseno, podemos ver que todos los valores para los cuales el coseno se convierte en cero, lo tenemos que excluir del dominio de la tangente, porque no se puede hacer división entre cero. Si nosotros hacemos memoria, el coseno es 0 para pi sobre 2, y si nos imaginamos el círculo trigonométrico, cada vez que hacemos medio giro, el coseno se hace 0. Entonces, el dominio de la función tangente va a tener elementos que van a estar excluidos. Entonces vamos a tener valores que van a estar excluidos del dominio de la tangente. Estos son pi sobre 2 y todos los números que se formen haciendo pi sobre 2 más n por pi, siendo n un número entero. Si vamos a los gráficos, yo tengo la función seno está definida para todos los números reales. Igualmente la función coseno. Ahora, la función tangente, como recién habíamos dicho, está condicionada a los valores donde el coseno, es decir, el gráfico azul, toma determinados valores. Por ejemplo, cuando el coseno es 0, la función tangente no existe, no está definida. Entonces, esto lo que hace es marcarnos lo que se llaman asíntotas. Son valores que la función no puede tomar. Entonces lo vamos a tener en pi sobre 2, pi sobre 2 más 1 pi, pi sobre 2 más 2 pi. Fíjense que cuando el gráfico azul corta el eje horizontal, aparece una asíntota. Nuevamente aquí aparece cuando el gráfico azul corta el eje horizontal, otra asíntota, y aquí de la misma manera. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros vayamos a graficar la función tangente, cuando estemos llegando a estos valores, la función va a crecer o va a decrecer en forma indefinida. Entonces, no puedo tomar cualquier valor para hacer el límite, porque hay valores que están excluidos, como acabamos de decir, por ejemplo, pi sobre 2. Cuando yo calculo el límite, no puedo tomar el límite cuando x tiende a pi sobre 2, porque pi sobre 2 está fuera del dominio de la función tangente.
Además, si yo tomara este valor, pi sobre 2, si yo me aproximo por izquierda, la función se va al infinito hacia arriba. Si yo me aproximo por derecha, la función se va al infinito hacia abajo, o sea, al menos infinito. Esto nos lleva a una idea nueva de límite cuando tiende al infinito. Ya más adelante vamos a trabajar sobre esto. Es un concepto muy debatido porque hay quienes afirman que en estos casos existe el límite infinito y hay libros donde figura de que para que el límite exista tiene que ser un valor específico. Y la idea de infinito se contrapone y se contradice con la idea del límite. El límite es algo que está fijo, es algo que me está limitando. En cambio, al decir infinito, ya no es un límite. Lo que sí podemos decir es que el límite tiende al infinito, pero no que el infinito es un límite en sí mismo. Volviendo a nuestra pizarra, podemos decir que el límite de tangente de x, cuando x tiende a c, es igual a tangente en c, siempre que c sea un valor que pertenece al dominio de la función. De igual manera tenemos otras funciones que son derivadas. Por ejemplo, una función derivada de la función seno es cosecante. Al ser la función cosecante una función que se forma haciendo 1 sobre seno de x, entonces el dominio va a tener elementos que se deben excluir, que son los valores donde el seno de x es 0. Entonces tenemos que ver bien de que los valores que hacen 0 al denominador no los puedo evaluar como c, es decir, para evaluar el límite. Por ejemplo, un valor que hace 0 al denominador es pi. No puedo tomar entonces el límite de la función cosecante cuando x tiende a pi, porque pi hace 0 el denominador en la función cosecante. Entonces, la cosecante no está definida para pi. Si nosotros vamos al gráfico, podemos ver que tiene asíntota en pi, tiene asíntota en 2pi, en 3pi y así sucesivamente. Es decir, npi cuando n es un número entero. Entonces, nuevamente, la sustitución directa es válida solamente cuando los valores pertenecen al dominio de la función. En este caso, la función cosecante va a admitir la sustitución directa para todos los números c que pertenecen al conjunto de números reales, tales que esos valores c sean distintos de n por pi con n que pertenece a los enteros. La otra función derivada sería secante de x, que de dónde se arma o cómo se arma secante de x. Es 1 sobre coseno de x. Con el mismo razonamiento anterior, el dominio de la función secante debe excluir a los valores que hacen 0 al coseno. Por lo tanto, ya sabemos que c no puede ser un número que haga 0 al coseno. Entonces, el límite de la función secante admite sustitución directa siempre que c sea un número que pertenece al conjunto de números reales y ese valor sea distinto a pi sobre 2 más n por pi, con n que pertenece al conjunto de números enteros. Gráficamente sería de la siguiente manera. Fíjense donde el coseno corta al eje horizontal, es decir, en pi sobre 2, 3 medios pi, o pi sobre 2 más pi. A medida que nos acercamos a esos valores, la función secante asciende en forma infinita o desciende en forma infinita. Por lo tanto, estos valores
no los puedo tomar para evaluar el límite cuando x tiende a estos números, solamente dentro del dominio de la función. Por último, nos queda analizar la función cotangente de x, que la podríamos pensar como 1 sobre tangente de x, o para que sea más fácil evaluar o saber en qué números no puedo evaluar el límite, la debería representar como coseno de x sobre seno de x. Entonces es más fácil recordar qué valores hacen 0 a la función seno. Entonces son estos valores los que no puede tomar el número c. Por lo tanto, el límite de la función cotangente de x, cuando x tiende a c, es igual a cotangente de c para todos los números que pertenecen al conjunto de números reales, tales que c sea distinto de n por pi, con n perteneciente al conjunto de números enteros. Entonces vuelvo a función seno, me fijo cuáles son los valores que hacen 0 a la función seno. En este caso serían 0, pi, 2pi y así. Quiere decir que estos valores son los que no puedo tomar para analizar el límite, quedan excluidos del dominio de la función cotangente, y la función cotangente queda graficada de la siguiente manera, donde se puede comprobar de que la función cotangente es continua en todo su dominio, salvo en estos puntos que son donde el seno es 0. Son los puntos que no puedo tomar para evaluar la función cotangente, porque no está definida en esos puntos. Más adelante vamos a tratar la idea de continuidad de una función que está relacionada con esto que estamos hablando, es decir, que está relacionada con la idea del límite de una función en un punto. Volviendo y para resumir, podríamos hacer una ayuda a memoria con todos los límites y su sustitución directa en cada una de las funciones.